Bienvenidos a Lucky Pro Gol Media Semana Concurso 729. En el primer partido tenemos el equipo de León contra el equipo de Pachuca. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Pachuca, un empate y una victoria de León. En los últimos 5 partidos de Pachuca tenemos 4 victorias y una derrota. En los últimos 5 partidos de León tenemos una derrota y 4 victorias de León. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Pachuca en la posición 3 con 9 puntos y el equipo de León en la posición 4 con 9 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos aplicaremos el primer doble, nos vamos con local y visitante. En el partido número 2 tenemos el equipo de Forge FC contra el equipo de Monterrey en la Copa de Campeones de CONCACAF. En los últimos 5 partidos de Forge FC tenemos 4 derrotas y una victoria. En los últimos partidos de Monterrey tenemos 4 empate y una derrota. En la tabla de posiciones de su respectiva liga tenemos el equipo Forge FC en la posición número 1 con 50 puntos. Monterrey se encuentra en la posición 13 con 3 puntos en su respectiva liga. Después de analizar los últimos partidos de estos equipos, ya que no partidos entre estos dos, creemos que el equipo de Forge FC ganará. En el partido número 3 tenemos el equipo de Calvary FC contra el equipo de Pumas en Copa de Campeones de CONCACAF. En los últimos 5 partidos de Calvary FC tenemos 5 victorias consecutivas. En los últimos 5 partidos de Pumas tenemos 2 derrotas, 1 victoria y 2 empates. En la tabla de posiciones de su respectiva liga tenemos el equipo de Calvary en la posición 2 con 48 puntos. En la tabla de posiciones de su respectiva liga el equipo Pumas en la posición 10 con 5 puntos. Después de analizar los partidos de estos equipos y ya que no hay partidos previos y la posición en la que se encuentra, creemos que ganará Calvary FC, nos vamos con local. En el partido número 4 tenemos el equipo de Newcastle contra el equipo de Arsenal. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Newcastle, 0 empates y 2 victorias de Arsenal. En los últimos 5 partidos de Newcastle tenemos 4 victorias y una derrota. En los últimos 5 partidos de Arsenal tenemos 4 victorias y un empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo Newcastle en la posición 5 con 41 puntos y el equipo de Arsenal en la posición número 2 con 47 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Arsenal ganará, pero también aplicaré un doble a empate, nos vamos con visitante y empate. En el partido número 5 tenemos el equipo de Milan contra el equipo de Roma. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Milan, un empate y 3 victorias de Roma. En los últimos 5 partidos de Milan tenemos 3 victorias y 2 derrotas. En los últimos 5 partidos de Roma tenemos un empate, 3 victorias y una derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Milan en la posición 7 con 34 puntos y el equipo de Roma en la posición 9 con 30 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Milan ganará, nos vamos con local. En el partido número 5 tenemos el equipo de PSV contra el equipo de Feyenoord. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de PSV, un empate y 2 victorias de Feyenoord. En los últimos 5 partidos de PSV tenemos 4 victorias y una derrota. En los últimos 5 partidos de Feyenoord tenemos 2 derrotas, 2 victorias y un empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de PSV en la posición número 1 con 49 puntos y el equipo de Feyenoord en la posición 4 con 36 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de PSV ganará, nos vamos con local. En el partido número 7 tenemos el equipo de Olympiacos contra el equipo de Panathinaikos. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Olympiacos, 4 empate y una victoria de Panathinaikos. En los últimos 5 partidos de Olympiacos tenemos 2 empates y 3 victorias. En los últimos 5 partidos de Panathinaikos tenemos 2 victorias y 3 empates.
En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Olympiacos en la posición número 1 con 44 puntos y el equipo de Panathinaikos en la posición 3 con 40 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos aplicaremos un triple, nos vamos con local, empate y visitante. En el partido número 8 tenemos el equipo de Genk contra el equipo de Brujas. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Genk, 0 empates y 4 victorias de Brujas. En los últimos 5 partidos de Genk tenemos 4 victorias y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de Brujas tenemos 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Genk en la posición número 1 con 51 puntos y el equipo de Brujas en la posición número 2 con 48 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Brujas ganará, pero también aplicaré un doble a Genk, nos vamos con local y visitante. En el partido número 9 tenemos el equipo de Antwerp contra el equipo de Anderlecht. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Antwerp, un empate y 3 victorias de Anderlecht. En los últimos 5 partidos de Antwerp tenemos 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de Anderlecht tenemos 3 victorias y 2 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Antwerp en la posición número 5 con 37 puntos y el equipo de Anderlecht en la posición número 4 con 39 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos creemos que el equipo de Anderlecht ganará, nos vamos con visitante.